Buenas tardes, viewers. Mi nombre es Nicole Pirela, estudio en el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño y hoy vengo a hablar un poco acerca de las técnicas de comprensión lectora. Empezando por el skimming. Es utilizado para identificar rápidamente la idea principal de un texto. Como se mencionó, es la idea principal. No se utiliza para responder preguntas específicas del texto, debido a que lo que se busca es que el lector lea de una manera muy rápida el texto aproximadamente de 3 a 4 veces. Hay algunas personas que leen todas las primeras palabras de cada uno de los párrafos, mientras otras leen el primer párrafo y el último párrafo. Hay incluso algunas que leen los resúmenes. Si nos remitimos al ejemplo, según mi opinión, las personas que harían un skimming de este extracto de texto serían los tres títulos señalados como Mineral Carbonatation of Flue Gas Desulfurization, Gypsum for CO2 Sequestration, Abstract, que viene siendo el resumen, e Introduction. Si yo hago un skimming, yo realmente leería rápidamente el resumen. Luego seguimos con el scanning. El scanning es una técnica un poco diferente al skimming debido a que en ella se buscan palabras y datos específicos para responder preguntas en específicas. Por ejemplo, si hacemos un scanning de este texto de The Effect of Ammonia Content, se puede responder de una manera muy rápida y muy fácil las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el contenido o cuál es el efecto del contenido de amonio? ¿Cuál es el pH inicial y final del gas que nosotros estamos manejando? Y el tiempo máximo que se tarda la conversión o el tiempo máximo que se tarda a esta temperatura. Lo más importante es que nos pueden hacer la pregunta de si esta reacción es eficiente, si hay una alta pureza en el producto, y hacer un scanning nos podemos dar cuenta de que en efecto es eficiente y aún hay una alta pureza en el producto. Context clues. Generalmente, esto también se aplica para el español. Los textos nos dan una idea o nos dan unas pistas dependiendo del contexto que ellos tienen. Por ejemplo, no es lo mismo cuando se habla de las cataratas del Niágara a cuando se dice que una persona se tiene que operar de cataratas. Cabe resaltar que hay 6 tipos de claves de contexto, las que son, por ejemplo, de repetición, debido a que los escritores generalmente repiten unas ideas. La clave de contexto por contraste es porque generalmente se utilizan los antónimos específicos, entonces utilizando el antónimo se puede saber entonces cuál es el sinónimo, lo que se busca pues. Clave de contexto por ejemplificación. Generalmente en los textos estos ejemplos son con imágenes y las imágenes generalmente son más fáciles de entender. La clave de contexto por definición, esto generalmente se trabaja en los artículos científicos debido a que antes de dar el texto, el artículo, se dan unas definiciones para que cuando el lector llegue a esa palabra ya se sepa de qué se está refiriendo. Clave de contexto de formación de palabras, esto también se hace en español. Si uno conoce, por ejemplo, la palabra, la raíz, cuando se le agrega entonces un prefijo o un sufijo, se puede saber de qué se está hablando. Y por último, la clave del contexto de sentido general, que es la que se sabe, por ejemplo, dependiendo, si se lee el título de un texto y el contexto no es muy científico, por decirlo de una manera, no es muy específico, se puede entonces saber fácilmente el significado de las palabras por contexto sin necesidad de llegar a un diccionario. En mi opinión, en esta conclusión, en este extracto de conclusión, por supuesto, pueden haber muchos ejemplos de contexto, pero para mí el que es más significativo y el que es más evidente es acerca del secuestro. ¿Por qué? Porque en este texto se habla acerca del secuestro del CO2 acerca de un gas. Generalmente los secuestros son considerados como malos debido a que una persona pues desaparece y se pide una recompensa generalmente de dinero para devolverla. En este caso el secuestro, es cierto que hay una ausencia del CO2, pero esto es bueno porque cabe resaltar que el CO2 es un gas de efecto invernadero y lo que hace es destruir la capa de ozono. Entonces en este caso el secuestro es bueno. Por último, las familiar words o palabras familiares. Estas son palabras o términos que no se pueden decir que son cognados o Condado significa que la palabra se escribe de una manera similar en español o tiene una pronunciación similar en español, pero que nosotros los conocemos plenamente. Por ejemplo, hay muchos ejemplos: mother,
father, sister, brother, todas esas palabras no tienen por qué parecerse en español, pero todos conocemos su significado. Cabe resaltar que estas familiar words son diferentes para cada persona. En mi caso, que yo manejo el inglés, me parece que te pongo un poco en desventaja a las personas que no lo conocen porque hay muchas palabras que son familiares para mí. Si me remito a este texto o a este extracto de texto, hay muchas palabras que para mí son familiares, pero por ejemplo yo podría dar mixture, que es mezcla, catalytic, que es catalítico, therefore, que es además, purpose, que es propósito, y rate, que viene siendo rango. Muchas gracias por su atención.